meses, pero estamos tocando diferentes aspectos que la serie que se llama Caminar en el Espíritu o la vida en el Espíritu, sea como sea la pusimos, pero estamos hablando que hay solo dos formas de vivir la vida para los que dicen que son salvos, o decimos que somos salvos o que hemos reconciliado con Dios a través de Cristo. Después de reconciliarte con Cristo, tú puedes seguir viviendo en la carne. Sí puedes, es tu decisión. Nada más que dice la palabra que los que practican la vida en la carne no heredan el reino de Dios. O tú puedes vivir en el Espíritu, y contra tales no hay condenación, dice la palabra, son los que heredan el reino de Dios. Y la palabra de Dios precisamente está enseñando, toda la palabra nos está enseñando qué significa caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Porque la palabra de Dios no está escrita para el mundo o para los que no quieren conocer a Dios. No es para ellos, porque ni buscan a Dios ni quieren conocerlo. La palabra de Dios está dada al pueblo de Dios para que caminan con Dios y tengan vida. Para los que quieren conocer la voluntad de Dios. Para eso seguimos estudiando todos los días. Para eso dice la palabra, Dios mismo, que no se aparte este libro de ti, ni día ni noche tienes que estar meditando. Es la única forma de tener la vida en el Espíritu. Lo de ayer ya no sirve para hoy. Sí, el conocimiento que adquiriste, experiencia es bueno, pero no vas a vivir con lo de ayer. Para hoy tú necesitas tener la palabra para que no pierdas el camino y que no te pierdas de la vista a Dios. Por eso los que no son constantes en los estudios, en la oración, en congregarse, en buscar a Dios, viven la vida como en las montañas, como se dice, rusas, ¿no? Que suben, cuando vienen, reciben la palabra y se sienten fuertes y animados y supuestamente piensan que ya voy a empezar a ir bien, pero luego por X razones, y muchos de son razones válidas, serias, pero se separan otra vez y otra vez experimentan la vida como cayendo desde arriba abajo y se lastiman todavía más porque la caída duele, ¿sí o no? El golpe cada vez es más fuerte. Por eso dice la palabra, bienaventurado es el hombre que vive en la palabra de Dios. O sea, ¿quién sabe de qué estoy hablando? Por eso insistimos y repetimos, si ustedes creen que los pastores no tienen nada que ver, por eso nos están inventando cosas para mantenernos amarrados aquí en la iglesia, para que vengamos y vengamos. No se engañen, mis hermanos. Siempre el enfoque de un ministro es asegurarse que su pueblo aprende a escuchar la voz de Dios, conocer la vida de Dios y caminar con el mismo Dios. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que propones, lo que quieres. Pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo la
condenación de la ley, no están bajo la ley. Significa, recuerdan que vimos, la ley no está encima de ellos, no les aplasta. La ley para ellos es el camino de Dios para la vida, donde mantenemos el enfoque. Y estamos viendo que aquí nos da un grupo de los pecados o de las obras de la carne, las cuales nos llevan a la condenación. Y entre ellos son pecados sexuales, los que vimos, adulterio, fornicación, impureza y lascivia. Luego, ceguera espiritual, en cual es idolatría y brujería, y hemos visto en detalle cada uno, y pedimos que si alguno encuentra afectado por estos pecados, idolatría, brujería, adulterio, impureza, fornicación, que hay algún efecto hasta el día de hoy, es muy importante que ustedes busquen ayuda, para que podamos romper todos los lazos con el pecado anterior. Y el domingo pasado empezamos a ver un grupo de los pecados, los cuales llamamos espíritu separatista. Y muchas veces no les damos tanta importancia o no pensamos en ellos porque son tan graves como las anteriores. Pero el domingo pasado ya hemos visto que estos pecados son muy graves porque son los que se dirigen contra la naturaleza de Dios, contra Ejad. Siempre quieren separar la unidad personal, donde tú estás dentro de ti, no encuentras la unidad. Quieres una cosa, haces otra, dices tercera, trabajas en la cuarta y actúas como que quinta persona. También los pecados de separatismo dividen la familia. Ahí vienen los padres contra hijos, los hijos contra padres. Ahí vienen divorcios, ahí vienen pleitos dentro de la familia y separaciones. Ahí vienen pecados de separatismo en la congregación, donde se levantan las personas por ese espíritu separatista contra el liderazgo puesto por Dios, y empiezan a construir su edificio dentro de la casa que alguien ya está construyendo. Y yo domingo pasado les conté la historia del ministerio de mi hermano. Es muy fácil meterse en una congregación y agarrar la gente que ya está y separarlos, en lugar de ir al mundo y predicar el evangelio y buscar los que van a creer. Es mucho más fácil. Por eso, un error que hacen muchos los que quieren empezar su obra, ellos estando en la iglesia donde están, empiezan a jalar a los hermanos y enamorar en sí mismos. Y los dicen, mira, nosotros no vamos a hacer aquí como hacen aquí, vamos a ser mejores, vamos a tratarlos bien, vamos a amarlos, y empiezan a construir. Pero es construir sobre la arena, y ningún edificio así se va a sobrevivir. Porque para amar las almas tienes que trabajar para ellas, tienes que darles luz, tienes que gemir sobre sus vidas, tienes que llorar para verlos transformados, tienes que desvelar para que puedes de veras invertir lo que Dios te da.
Es muy fácil robar la esposa de otro a cual él ya ha puesto una casa y meterse en la casa ajena. Ahí ya está la casa, ahí está el refri, ahí está la estufa, hasta muchas veces hasta hijos ya son adolescentes, o no importa de qué edad, y no tienes que ni trabajar para construir una casa. Más fácil, y más fácil si la esposa aprendió a ser una ama de casa, ya sabe manejar las cosas, y formar un hogar y trabajar para comprar una casa, para meter cosas en la casa. Muchos sí entienden de lo que estoy hablando. Eso es el espíritu del enemigo, espíritu separatista, el que roba y divide lo que Dios destinó que sea uno. Y el domingo pasado hemos visto, según la palabra de Dios, que el uno es los dos, marido y mujer, sean uno. Que el Cristo llamaba al cuerpo, a su cuerpo, y decía al Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y el apóstol Pablo con razón dice: un cuerpo, un bautismo, un Dios, un Mesías, un espíritu, un evangelio. Si la voluntad del Mesías era que todos seamos uno, vino el espíritu de separatista y separó, y hizo miles de denominaciones, las cuales jamás han sido la voluntad de Dios. Esto es un pecado muy grave. A este grupo los pecados que pertenecen son muy graves. Por eso vamos a ver varios domingos estudiarlos para que tengamos mucha cuidado que no participar en ellas. Recuerdan que en la lista, primero en la lista de los pecados de separatismo, es enemistad. Y esta palabra enemistad proviene de la palabra que significa odio. Enemistad, que proviene de la palabra odio, es una intensa hostilidad. Y un ejemplo claro vimos cómo rápido este pecado hace hasta los que eran enemigos, los reconcilia en la amistad o en la enemistad contra una persona. Y nuestro ejemplo era Herodes Antipas y Pilatos. Antes eran enemigos, y enemigos ni siquiera es suficiente para expresar la profunda animosidad que sentían el uno por otro. Eran enemigos acérrimos y irreconciliables que no solo se odiaban, se despreciaban por completo, y de repente se olvidaron del odio y se hicieron amigos. ¿Contra quién? Contra el Mesías. Enemigos contra el Mesías. Aquellos que eran enemigos se unen y se hacen amigos contra el objeto de su odio. La enemistad, hermanos, no se nace de la noche a la mañana. Las personas suelen convertirse en enemigos como resultado de una acumulación de los resentimientos que se cuelgan sobre el gancho de falta de perdón en nuestra vida. Un día te hizo algo una persona y no lo resolviste. Nunca pudiste hablar con ella y empezaste a sentir, a agarrar, y ese dolor puede ser una herida verdadera o una herida imaginaria. ¿Saben cuáles son heridas imaginarias? Cuando tú
persona te hizo algo, pero no lo hizo en realidad o no lo hizo a propósito y ni dio cuenta. Es una herida que tú te autoinfligiste. ¿Está bien así? Cuando tú crees que esta persona pensó mal contra ti y la hizo, o tú crees que esa persona te odia y tú empezaste a sentir contra ella y jamás te fuiste a decir: pastor, ¿usted tiene algo contra mí? Algo que usted sabe que yo hice mal, o que porque yo siento, fíjense, yo siento, normalmente es yo siento, porque hay realidad y hay percepción de la realidad. Y la percepción de la realidad no siempre corresponde a la verdad. Porque percibimos las cosas según nuestro sentir. ¿Cuántos de ustedes, vamos a decir, cuántos de ustedes después de comprometerse a algo en la iglesia y no haberlo cumplido, entran a la iglesia y creen que todos traen algo contra ustedes, en especial pastores? Levantan la mano. Sí, es algo que nosotros imaginamos por nuestra conciencia culpable. Claro que si hicimos compromiso, nuestro compromiso nos exige, ¿sí o no? Si somos gente seria, nuestro compromiso nos debe de exigir. Y si no lo cumplimos, nuestro compromiso nos juzga, ¿sí o no? Pero como nuestro compromiso nos juzga, no significa que nos juzgan los demás. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Es algo muy importante que debemos de entender. Si nosotros no cumplimos algo que comprometimos con cualquier persona, ¿es pecado o no? Sí, es pecado. Entonces significa que nuestro pecado nos está confrontando, o que el Espíritu de Dios, más que todo, nos está confrontando. Cuando llegamos al lugar donde fallamos, como nos dice, vamos a hablar de la congregación, y sentimos confrontados desde dentro. Y muchas veces sentimos tan confrontados que no preferimos no ir, ¿sí o no? Sí. A ver si pensamos, no voy a ir hoy, mañana, a ver si pasado mañana se les olvida. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Todos estábamos ahí. Todos. Pero mira, cuando tú pecas contra alguien o contra el cuerpo de Cristo, porque no cumpliste lo que, y no vienes en la luz de Dios y dices: perdón, no lo hice, por X razones, puede ser razón válida, puede ser razón tonta, no hiciste porque no lo querías hacer. Muchas veces sucede eso, o por flojera, o por X, lo que sea. Pero la luz de Dios tiene poder de sanar y correr toda la oscuridad. Para que no se asienta en ti una oscuridad contra la congregación, contra el ministro, contra tu hermano, contra tu esposo. ¿Qué debes de hacer? ¿Pecaste? ¿Qué haces? Te arrepientas. ¿Y cuándo te arrepientas? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿En un mes? Pero fíjense, ¿qué hacemos? No, sí no lo hice,
¿Pero es que ellos cumplen todo lo que prometen? ¿O qué? ¿Ellos siempre hacen lo que dicen? ¿Quién reconoce? A ver, ¿quién reconoce la voz? Honesta, a ver. ¿Y qué? ¿Ellos se creen mejor que yo? Y mira, este día, cuando esto, yo lo hice y nadie le dio cuenta que yo lo hice. ¿Y para qué lo hago? A ver, ¿quién le reconoce? Es una dinámica que llevamos, una lucha. ¿Saben qué significa esto? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir qué significa esto? Significa que somos humanos y que estamos vivos y que estamos en el proceso de santificación. Pero depende si seguimos con ese proceso, depende si salimos con todo esto a la luz o fingimos que no pasa nada y seguimos acumulando resentimiento. Entonces, es algo muy importante que aprendamos a ser hijos de luz, como dice la palabra de Dios. Entonces, en el momento cuando tú lastimas a algo o a alguien y das cuenta, o te avisaron, o tú das cuenta que lastimaste, ¿qué tienes que hacer para que oscuridad no invade el espacio? ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? Más rápido lo haces, menos oscuridad permites en tu iglesia, en tu familia, en tu casa. Porque más te vas a estar razonando. Es que no hice nada malo. Es que no fue nada grave, que no exagere. No pasó nada y él me hizo eso cuántas veces o ella me hizo cuántas veces. ¿O qué creen que yo soy? Un trapo para que me agarren y me todo. Mira, la dinámica para que sea la luz es muy sencilla. Lastimaste, pediste perdón y se acabó el asunto. ¿Estamos bien hasta aquí? Esto se llama estar en la humildad. ¿Qué sucede? ¿Por qué normalmente no pedimos perdón? ¿Por qué tardamos o no pedimos perdón? A ver, orgullo es la razón número 1. Orgullo siempre tiene el argumento de justificarte por lo que hiciste y no pedir perdón. Pero la palabra de Dios dice que Dios a los orgullosos resiste y a los humildes da la gracia. ¿Cuál es la gracia? La potestad de vencer, la potestad de cerrar las puertas al enemigo, la potestad de crecer en amor. El orgullo siempre justifica, y cuando el orgullo nos está justificando, no tenemos espacio para la gracia de Dios para ser transformados. Y el orgullo crea el espacio para el gancho sobre el cual se va a estar colgando la enemistad. Enemistad, ya no hay confianza, ya no hay ternura, ya no hay fraternidad, ya no hay aceptación. ¿Qué hace orgullo? Te orilla donde tú crees que no estás aceptado. Fíjense cómo va la mentira.
porque tú traes dentro de ti la carga y la carga misma te hace, te empieza a hundir. A ver, todos ponemos, checan si nadie está dormido, por favor. No, aquí no para dormir. Orgullo siempre se opone al Espíritu, siempre va a oponerse al Espíritu nuestro y al Espíritu de Dios. Es muy importante que entendamos que hoy es el día de salvación, no mañana, no pasado mañana, porque más tardamos, más daño hacemos a nosotros y a la unidad, y se convierte, viene la obra de la carne, la que se llama enemistad. Entonces, domingo pasado también les mencioné que la palabra enemistad proviene de la palabra enemigo, y en hebreo la palabra enemigo o adversario suena como Satán, Satanás. El odio y la amistad convirtieron al hermoso querubín Lucifer en el enemigo de Dios, Satanás. Pero el odio convierte en enemigo de Dios a todo el que no busca la liberación de la enemistad. Convierte a la mujer que un día para ti era la más hermosa del mundo, la convierte en la más odiosa del mundo. O al hombre que un día te parecía un héroe, te convierte en algo despreciable, alguien despreciable. Por una razón, porque no se cerró la puerta a la oscuridad, porque no hubo humildad, no argumentar porque tú tienes razón y reconocer que sí, como dijo David en su tiempo, yo pequé contra ti y solo contra ti. O como hijo pródigo, yo pequé contra el cielo y contra ti, y perdóname. Entonces, mis hermanos, es muy importante que podamos estar analizando nuestro corazón todo el tiempo. Dice la palabra que si nuestro corazón no nos juzga, hay alguien más sobre nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 3, habla de eso, que es Dios. Nuestro indicador no es nuestro corazón duro. Nuestro indicador si estamos bien o estamos mal es la palabra de Dios y es la paz, si la tenemos o no la tenemos en lo que Dios quiere que sea ejad. Cuando no hay paz, significa que la ejad está lastimado o a veces hasta destruido y necesita suceder una restauración, una sanidad, pero para eso requiere humildad, donde tú vas a poner todo tu orgullo y todos tus argumentos que te justifican a la basura y te vas a humillar tu corazón, no ante la persona, pero ante Dios y ante la ejad, la unidad, la cual Dios diseñó y busca para que tengas. Primera de Juan 3:15 nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Esta enemistad es la obra de la carne y nos convierte en el enemigo de Dios, enemigo de Ejad, enemigo del diseño de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. La enemistad es un producto de la carne porque es egoísta. ¿Qué es? Egoísta. No me harás esto porque vas a ver. No me vas a tratar así porque yo te voy a tratar peor. Pues si no me das, no te doy 2 veces. Si no me ayudas, nunca te voy a ayudar. Los planes de venganza. La enemistad siempre trae la venganza, la cual quiere y la cual detiene el orgullo de tu yo. Me hiciste eso, yo no lo merecía. Me dijiste así, yo no lo merecía, ya sabrás. Entonces, cuando nosotros permitimos a lastimar, sabiendo que estamos lastimando, o que se les dice que estás lastimando. A veces saben que cuando agarran de jugar, vamos a decir, Guillo y Johanan, y Guillo obviamente ya es más alto, más fuertecito por su edad, por su también genética es más alto tal vez, o no, tal vez lo ganará con el tiempo, pero por el momento la diferencia de edad es suficiente para saber que tienen diferentes fuerzas y a veces se agarran, cada uno juega a su manera, pero uno lastima a otro, sin querer. Y la justificación, lo hice sin querer, ¿es una justificación válida o no? ¿Lastimaste o no lastimaste? Si disparaste una arma sin querer, si se disparó, ¿matas o no? Matas de la misma manera como con querer. Entonces, sin querer no es una justificación. Si lo hiciste con querer o sin querer, tienes que reconocer de la misma manera que hiciste daño, ¿sí o no? Porque si no reconoces que hiciste daño, te estás abriendo las puertas para oscuridad, para enemistad. Entonces, claro, lo que sin querer se perdona más fácil que por querer, ¿sí? Pero cualquiera con arrepentimiento se perdona y se queda atrás mientras todavía hay tiempo, porque ya cuando hay enemistad, y a veces con puro lo hice sin querer, discúlpame, ya no es suficiente. Ya tienes que buscar el bálsamo para estar derramando sobre la herida que provocaste. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Es muy importante. Entonces, Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo reconocer la enemistad en una persona? ¿Cómo puedes saber que una persona tiene enemistad contra ti o contra alguien? Voy a darles unas pistas. Amargura,
constante contra alguien y constante discusión de sus defectos. Es por decir, aunque la persona contra la cual tú tienes enemistad va a entregar la vida por ti, tú por tu enemistad lo vas a convertir en algo que pues lo hizo porque le convenía, porque siempre hace lo que solo le conviene. Entonces, cuando, por ejemplo, si tú traes enemistad contra la pastora, todo lo que va a decir la pastora, tú vas a decir, todo lo dice por mí. Todo lo dice porque quiere exponerme, porque quiere que me sienta mal, porque busca cómo vengarse conmigo. Así vas a decir. Todo cuando tú traes amargura o discusión o resentimiento con la persona, todo lo que ella hace, sea mejor del mundo que lo hace, lo vas a criticar y lo vas a ver con los ojos malos. Eso puede suceder, por ejemplo, cuando te traicionó, por ejemplo, tu esposo. Y cualquier intento que él puede hacer para hacer algo bueno para tus hijos, por ejemplo, no lo vas a ver lo bueno. ¿Por qué? Porque te lastimó y tienes amargura contra él. Y lo vas a interpretar, aunque lo haga con mejor intención tal vez, porque solo Dios conoce intenciones, pero amargura siempre interpreta, y escúchanlo bien, no solo hechos, pero las intenciones. Cuando tú tienes resentimiento con alguien, no vas a interpretar los hechos que hace algo, vas a interpretar por qué lo hace. Y siempre para ti el por qué va a ser negativo. ¿Sí me explico qué estoy tratando de decir? Van a ser lucha constante por la justicia, porque siempre vas a sentir que te trata injusto. Cuando tú tienes una persona la cual te trata a ayudar en tu camino, por decir, pero tú lo vas a ver como te odia, tiene algo contra ti y te limita, te roba la oportunidad de hacer algo, por ejemplo, en la iglesia. Muchas veces cuando alguien supuestamente quiere servir en la iglesia y que se le pongan ciertas condiciones, y las condiciones se ponen también, según como dice la palabra, para probar la persona, y muchas veces se pones, haz esto y haz esto, o haz de esta manera. Es una prueba para ver, para que tú veas si quieres servir, y para que la iglesia vea si tú quieres servir. Porque muchas veces pensamos que lo creemos, pero en realidad solo queremos hacer algo porque nos da satisfacción emocional. Cuando en el año 2004 yo platiqué con un amigo canadiense de cuando conocí allí a Luis, y platiqué que Dios trajo al hombre en mi vida y que estamos pensando de casarnos, y él me miró y me dijo así, escúchame bien como me lo dijo, dice, vaya, ten mucho cuidado que no estés enamorada en la
la idea de amor. Escúchame. En la idea de amor. ¿Por qué es eso? Es para que no te enamoras en la idea de tener a alguien contigo, ni te enamoras en la idea de casarse, en la idea de amor. Por decir, y yo en ese momento me sentí muy raro, porque pensé, ay, ya me está como que queriendo echar a la cara, ¿no? Pero yo luego lo analicé y pensé, ¿qué razón tenía él? Porque muchas veces, ¿por qué las jóvenes dejan a sus padres y se escapan con un hombre? Por la idea que los van a amar y los van a cuidar y les van a proveer, no por el amor a esta persona, sino por la idea que imaginan en su cabeza. ¿Sí me explico, hermanos? Muchas veces sucede lo mismo. Nosotros enamoramos en la idea de servir, de hacer algo, lo que nos gusta, pero no en Dios y en su obra. No amamos a su obra. Solo amamos a nosotros, aquí, por ejemplo, enfrente. Cuando yo conocí a Dios en el año 94 y en la denominación donde me convertí, la mujer no podría hacer nada en la iglesia, solo cantar en coro, y como no canto en coro, y citar poemas. Entonces me quedó a citar poemas. Y como mi mamá tenía muchos poemas escritos, yo salía y participaba citando los poemas, eran evangelísticas, eran todo bíblico, ¿no? Y como soy maestra y soy hija de maestros y tengo dicción muy buena y se me da mucho ser expresiva y todo, entonces lo hacía muy bien los poemas. Y recuerdo, ya así lo llevaba bastante tiempo, y un día, después de un poema que yo cité, se acerca conmigo un compañero que estudió conmigo en el Instituto Bíblico y dice, Paula, qué bonita dicción tienes. Y yo, pues ya lo sé, ¿no? Ya lo sé. Y me dice, pero ¿sabes qué? No hay espíritu en lo que tú dijiste, en lo que haces. Y yo ¿cómo creen que yo me sentí? Sorprendida, en primer lugar. Nunca nadie me ha dicho algo así. Me quedé sorprendida de una forma molesta porque sufrió mi orgullo, obviamente, pero me hizo pensar y yo empecé a analizar que yo de veras salía y lo hacía porque se me daba y me gustaba la idea de estar enfrente y tener mi público. Y yo empecé a humillar mi corazón ante Dios y le dije, Señor, pues qué vergüenza. Porque muchas veces, hermanos, es lo que nos sucede. Nos enamoramos de idea de que nosotros nos gozamos tener cierta posición, ser vistos, ser escuchados, ser tomados en cuenta, ser apapachados, estar apapachados. Pero en el momento que tenemos que apretar nuestro orgullo y hacerlo donde de nosotros tiene que ser menos y más de Dios, ahí sale nuestro verdadero intento. ¿Sí me explico lo que estoy? Y es algo que siempre tengo, porque dice la palabra que Dios juzgará nuestros hechos, nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Tres cosas. Nosotros no vemos intenciones,
Ustedes no ven la intención con cual yo predico, pero Dios sí. Y eso me hace temblar, y eso me hace estar velando sobre mi corazón. Por eso dice la palabra que debemos de probarnos. Había una persona que dijo: yo quiero ser pastor. Y el pastor le dijo: oye, vamos a ponerte de prueba. Vamos a abrir una célula, una congregación donde tú la puedes empezar a llevar y levantar. Y como la palabra dice que hay que ponerte de prueba, vamos a poner de prueba. ¿Y saben qué nos dijo? Yo sin colchón no voy a empezar una iglesia. Así literal, no con esas palabras. Yo sin colchón, sin tener buen colchón económico, no voy a ir a estar pasando miserias. ¿Creen que es un llamado? No. ¿Que es una entrega? No. Pues tal vez hubo llamado, yo no sé, pero hubo disposición. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no es sobre nuestras condiciones, ¿sí o no? No, ¿creen que a Dios le importan mis condiciones? Dios, yo voy a ir a ministrar si tú, no. Mi primer ministerio era barrer los pisos y hacer correspondencia con las cartas a la prisión. No podemos estar, si no hago de mi manera, no lo hago, pues no lo haces. Es así de plano, ¿sí o no? Porque si tú no sabes amoldarte al reino de Dios, el reino de Dios no va a estar amoldándose para ti. Entonces, muchas veces sentimos que la vida es injusta con nosotros, o el pastor injusto, o los padres. Hay padres de adolescentes. ¿Recuerdan cómo les echaban a la cara que eran injustos ustedes? A ver, ¿a quién le echaban a la cara? ¡Qué injusta eres, mamá! ¡Qué injusto eres, papá! Y ustedes a sus papás, tal vez no lo echaban a la cara, pero pensaban, a ver, ¡qué injusto! ¿Por qué? Porque nos ponían límites de la vida. Y pensábamos, y por eso llevábamos mucha enemistad con nuestros padres. Yo llevaba de adolescente, yo llevaba mucha enemistad contra mi papá, pero muchísima. Hasta llegué a decir a mi hermana Ala, que recuerdo que yo en ese tiempo yo soñaba mucho tener un estéreo en la casa, ese de cassettes chiquitos ya llegaron, y como el pueblo a la tienda los traían 2 o 3 y una vez tal vez al año, y yo le dije a mi mamá: vamos a comprar uno, ya todos mis amigos tienen, y como nosotros éramos una familia muy humilde y con muchos hijos, no pudimos comprar muchas cosas. Entonces, pero mi mamá fue y dijo en la tienda que por favor, cuando llega, apártenmelo. Y llegan nosotros las llamábamos magnitola porque traía para cassettes y radio. Y llevaron, y ya mi mamá le dijo a mi papá que ya llegaron, yo lo voy a sacar. Y como lo hacía mi mamá, en ese tiempo les daban pagos mensuales, pero sin intereses, y lo directo descontaban de su salario, y mi mamá sí tenía intención de sacarlo. Entonces ya va mi mamá por esa magnitola y dice: ya la vendimos. ¿Y por qué la vendieron? Dice: vino Fedorovich, mi papá, vino, dice: muéstranmelo. Y dice, la agarró, la volteó, la miró y la regresó y no dijo nada. Entonces decidimos que no la van a querer.
No saben cómo yo odiaba a mi papá en ese momento. Literal. Y le dije a mi hermana Ada, ¿cómo pudo hacerme eso? ¿Cómo? Mi alma estaba despedazada. Imagínense que ídolo, ¿no? Uno puede crear para sí mismo. Increíble. ¿Cómo lo aborrecía? Pero como nos enseñaban que no podemos decir cosas despreciables de mi papá, de mi mamá, eso era. Y yo a mi hermana le dije una palabra, ¡qué aburrido es mi papá! Es lo peor que pude decir de mi papá. Y mi hermana, vaya, cállate, así no se dice de los papás. Y yo, pero dentro era una tormenta hasta que yo logré. ¿Saben cuándo lo perdoné? Cuando mi mamá logró comprar otro. Sí, cada uno pasamos nuestras etapas, nuestras luchas, y son válidas. Y fíjense, todo eso en los ojos de Dios es válido. Y Él nos ama mucho y disfruta ver nuestro camino de la vida, disfruta cuando tomamos decisiones correctas, da gracia a los humildes. Eso es lo que tenemos que siempre recordar. Dios da gracia a los humildes. Y el humilde no es el que dice, bien pastor, y va y con su resentimiento y odia por dentro, y ese pastor tiene algo contra mí y nunca me va a dejar hacer nada y nunca me va a permitir hacer nada. Pues, y todo lo que hace es una guerra contra ti. Dios da gracia a los humildes. Si tú dentro permites este gancho en cual se va a colgar toda la enemistad, jamás vas a poder progresar ni en tu vida personal ni en tu familia. No vas a disfrutar la libertad. No vas a disfrutar la libertad. Siempre vas a estar, hombre, enganchado en el odio. O de ahí van a venir comentarios amargos, porque vas a creer que te están tratando de manera parcial e injusta. Allí vas a todo malinterpretar sus palabras, sus hechos. Vas a toda la vida repetir la injusticia que te hicieron hace 25 o 30 años. Y nunca vas a salir de allí. Y lo vas a otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cómo puedes reconocer la enemistad en ti mismo? Porque eso es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Cómo tú puedes saber que traes enemistad contra alguien? Primero, si tienes algo en contra de alguien y tu semblante se cae cuando ves a esa persona, cuando te cuesta a sonreír a esa persona, cuando no le puedes mirar los ojos, cuando miras los ojos y te están temblando las rodillas o el cuello. ¿Ustedes miraban a alguien alguna vez y les temblaba aquí porque tenían que esforzarse? ¿Saben de qué estoy hablando? Cuando piensas en esa persona mucho, ¿cómo se va a arrepentir la persona cuando va a dar cuenta que te está maltratando, mal hablando o no te apreciando? Yo creo que les conté cuando yo de niña me enojaba con mis papás, yo me consolaba imaginando que yo muero y ellas lloran por mi tumba. Sí. Imagínense que, y eso me acostaba y lo imaginaba y se consolaba mi corazón y con eso dormía. Fíjense qué tonta, ¿no?
Imagínense qué grave, y era niña, no era ni siquiera adolescente, era de niña. Entonces, cuando tú traes amargura contra alguien, siempre vas a tener de una u otra forma imaginar el dolor de otra persona te consuela. El dolor verdadero o el dolor imaginado. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque la palabra nos dice que no podemos gozar el dolor ni de nuestro enemigo. No debemos gozarnos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando tú mantienes este estado, y porque normalmente cuando traes algo contra alguien, proyectas tus sentimientos contra esa persona. ¿Cómo los proyectas? Por ejemplo, dejas de hablar a esa persona. Cuando te vas a saludar y tú de repente, ¡ay, hola hermano! Y te vas por otro lado. O evitas. Cuando das cara en la tienda, la ves en el súper y la escapas, vas por otro lado. ¿No, Sheila? Así nos hacía Sheila. Cuando salíamos de la iglesia y andaba enojada y la encontrábamos en el súper ahí por la verdura, y de repente, ¡ay, mira Sheila! Y de repente, Sheila. Y no solo Sheila. Nada más que ya solo Sheila ahora, bueno, no tengo confianza en llamarla porque eso ya es etapa pasada. Obvio, siempre resentimiento necesitas exteriorizarlo de alguna forma y lo vas a hacer. Vas a contestar mal o no vas a contestar. Vas a los otros a hablar mal de esta persona. Vas a buscar crear tu club, enemistad contra, sí, como Pilato y como Herodes Antipa. Es algo siempre, si tú buscas quién más piensa del pastor lo que piensas tú, ya significa que estás en el resentimiento o contra cualquier, yo hablo de pastor, pero puede ser contra cualquier persona. También tengan mucho cuidado, no hablan de sus familiares con otras personas, porque tú los vas a perdonar y los demás no. Es algo también tenemos que tener cuidado. Entonces, prácticamente, odio va a seguir creciendo, alimentado por tu actitud, por tu mala interpretación de los hechos, y tú caes en cautiverio de los pensamientos sobre esa persona. Te encanta hablar de esa persona con los demás, hablar mal, te encanta. Y cuando te llega otra poquitita más información fea sobre esa persona, es como bálsamo para tu corazón. Llegamos hasta ese grado de enemistad, imagínense. Y tú buscas quién más tiene más información fea. Y prácticamente te caes en estas redes que por tu propia fuerza no puedes salir. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Porque si vamos a ser honestos y sinceros, indagar nuestro corazón, ahí tenemos varias ataduras de enemistad, todos, de alguna u otra forma. Ayer hablé con una amiga porque necesitaba una ayuda, y es un consejo que les quiero dar, cómo poder tratar enemistad en la luz. Yo tenía unos amigos hace unos años
amigos de varios años llevábamos. Y por dar consejo bíblico a su hija de ellos me odiaron, porque ellos siendo ministros querían, ya saben, tenían su punto ciego en su hija y de una u otra forma la tenían muy dominada y aunque ya era casada, pero ellos eran los que dirigían la vida de ese matrimonio. Entonces, esa hija me pidió un consejo porque quería hacer algo y yo le dije, sí, hazlo, es bíblico y ya te tardaste. Y de repente ellos me dejaron de hablar y me dejaron, como que me quitaron de su faz de la tierra, pues decir. Entonces, no pasa nada, pero obviamente cuando lo di más cuenta que sí me lastimó esta actitud suya, cuando falleció mi mamá y ellos ni siquiera sabiendo mi relación con mi mamá y todo, nada, ni una palabrita, por al menos formal decir que nuestro pésame, nada. Y como ese matrimonio ese hermano es predicador y tiene canal YouTube donde predica temas muy populares de Apocalipsis. Quieren hacer miles de seguidores, hablan de Apocalipsis, es un tema, pero bueno. Entonces, cuando fuimos a ver a mi hermano Boba en Massachusetts, hay varias personas que me preguntaron, ¿conoces a tal y tal predicador? Y yo, sí. ¿Y qué piensas de su enseñanza? Y yo de su enseñanza siempre le decía a él directo, que él sabía que estaba de desacuerdo por completo, porque él es de los escapistas, ¿no? de rapto antes de la gran tribulación y todo eso. Y nosotros a veces, él me decía, ay, cuando me van a levantar, yo te voy a saludar del aire. Me voy a despedir, voy a decir, pásenme por México y me voy a despedir del aire. Y así bromeábamos, ¿no? Porque pues él tiene derecho en entender, yo también. Y yo le decía, mira, si tú tienes razón, no te preocupes, también me voy a ir. Porque no es exclusivo, sí. Y digo, y créeme, solo estaré feliz de la vida. Pero si tú llevarás la sorpresa de quedar, ay, cuidadito, ¿no? Y ya así llevaba. Pero bueno, él sabía que estoy de desacuerdo con eso. Pero ahora más con los eventos de Ucrania y con Rusia y con todo lo que sucede, la gente ucraniana, como él predica en ucraniano, la gente ucraniana lo escucha mucho, porque pues él hasta casi fecha da ahí y luego dice, ay, si me equivoco, si no sucederá así como dije, yo luego pregunto a Dios, ¿qué pasó? Ni siquiera tiene humildad decir que pues voy a pedir perdón a Dios o algo. Bueno, menos de eso. Entonces cuando me preguntan y yo en ese momento yo me caché en querer responder, hablar mal de él, porque traía dolor contra él y su familia. Entonces en el momento cuando las personas me preguntan, yo tenía mucho deseo de hablar mal de él, mucho, pero sentía así ese bálsamo que iba a derramarse, que crees bálsamo, ¿no? Que iba a derramarse a hablar mal de él. Entonces me paro y para no tampoco confundir a la gente ni nada, y si conoces, sí que conoces de él, y les dije, es encargado es obispo de la Unión Bautista,
Y me paré y dije, y aquí hice también con la maldad. Porque los que me preguntaban eran pentecostales. Pero yo no omití la palabra la cual sabía que les iba a... Para la gente son cosas importantes. Y me detuve y cambié el tema. Entonces, hace unos días yo tengo una amiga que le confío mucho cosas de este tipo, y le mandé el link a su prédica y le dije, por favor escucha y dime qué piensas, cómo en espíritu, qué dice tu espíritu. Y ella me dice, ya lo conozco, ya lo escuché, y me dio unos puntos, y yo le dije, mira, la razón es siguiente, yo tengo resentimiento contra ese señor. Personal, tonto, no significa nada, pero sí lo siento. Entonces, cuando me preguntaron, yo sentí que iba a ser parcial, que no iba a decir, no quería discernir dónde es la teología para mí, para decir, porque tengo que dar respuesta teológica, y dónde es mi sentir. Es algo muy importante porque Dios está viendo mi corazón y el mover. Y no quiero que mi enemistad contra Él, por decir, no lo considero enemigo, pero es de alguna forma tengo ese resentimiento, que lo saqué ya a la luz de varias formas, y hablando con mi amiga, y le dije, bueno, mira, esto es lo que sucede, yo siento por esta razón, tengo ese dolor contra él, ni siquiera es resentimiento, pero me está afectando de hablar, para no pasar a hablar de él como persona y pasar a hablar solo de teología. Todos tenemos nuestras luchas, hermanos. La pregunta es, ¿hasta dónde somos sinceros ante Dios y ante uno u otro con estas luchas? ¿Dónde estamos en la luz para no permitir que las tinieblas entren? Cuando tú tienes algo contra alguien, ¿está bien decir que no lo tolero? ¿Por qué no, si es verdad? Pero es verdad. No le vas a decir a la persona, no te tolero, no. Pero reconocer ante Dios y ante una persona espiritual, no es que no lo tolero, o como dicen aquí en México, no lo trago, ¿no? Así dicen. Y es una lucha natural, no es grosería decir así, ¿no? Pero así decimos de las personas. No me cae bien, según tu nivel de enemistad que llevas. Es normal porque somos carne. Lo que no es normal, mis hermanos, es permitir que nuestro sentir desune lo que Dios une. ¿Sí me escuchan? Lo que Dios crea como una unidad, no tenemos derecho. Por eso, si por ejemplo tú estás en la congregación y no eres parte dentro de ti, no compartas ni la visión, ni la enseñanza, ni nada, para no traer desunidad, ¿qué es correcto que tú lo hagas? Si no estás dispuesto a tratar las raíces de tu amargura, lo que sientes, es mejor que vas. Pero lo más correcto, si tú eres hijo de luz, hay que tratar las raíces de amargura, sacar todo a la luz en humildad y permitir que sea derramada la vida de Dios en ti. ¿Sabes a quién vas a vencer? A ti mismo. No hay victoria más grande en esta vida que es victoria sobre ti mismo. Esto es la verdadera victoria, la fe, a cual vas a permitir que
penetra a lo más que no quieres que nadie sepa que existe. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago, y los pleitos entre ustedes. ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? ¿Recuerdan? Hablábamos de nuestros argumentos. Codicias si no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas pero no tienes lo que deseas porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. Para no estar enamorado en el amor, mis hermanos. Para no querer servir, porque te gusta la idea de que tú eres alguien que te van a ver, te van a escuchar, te van a aplaudir. Todo en cada área de nuestra vida tenemos que tener mucho cuidado. Cuando ahí recibíamos el año nuevo en Tabernáculo el miércoles pasado, decimos estar enfocados en el reino. Todo reenfocar. Porque el enfoque tiene que estar ajustado. Es como una cámara. Más luz ves, tienes que ajustar. Menos luz, nublado, lluvia, panorámico. Y allí todo el tiempo tenemos que estar ajustando nuestra vista según la palabra de Dios. Entonces, arrepiéntete de la acumulación de odio y del pecado de asesinato, porque el que odia, dice, es asesino. De lo contrario, no heredarás el reino de Dios. Pide a Dios que libere tu alma de la enemistad y del odio. Bendice en oración a la persona a cual sientes enemistad, pero bendícela, no, Señor, bendígala. Casi, Señor, mátalo mejor, ¿no? Así. No, bendícelo con todo tu corazón diario. Invita a la plática, invita a un café, llévale un regalo, un dulce, abrázalo. Saben que la acción sincera con querer de cambiar lo de enemistad, tiene que estar conquistando por fe, humildad y sumisión. Si tu esposo te abandonó, no es para abrazar, eso ahí no se abraza, pero ahí se limpia el corazón. Ahí se limpia el corazón. Es un proceso, además, no es un proceso fácil. Si tú te apegaste a la persona durante 40 años, 20 años, crees que de un día a otro te vas a despegar, también es un proceso. Lo más importante es que estén enfocados en Dios. En Dios. Lo demás Dios va a estar sanándose. Comienza a practicar la bondad hacia la persona a la cual estás odiando. Es claro que la carne busca venganza y quiere que el malhechor se sienta mal, que sufra emocionalmente para recibir retribución por sus acciones. Pero, hermanos, el perdón no es algo que nuestra carne es capaz de dar. No. El perdón es una obra, un fruto del Espíritu, el cual desarrollamos a través de someter nuestra carne al orden de Dios. Si haces morir esta enemistad y caminas en el Espíritu, no pasará mucho tiempo antes que tu corazón llega al perdón, paz, gozo, alegría, buen ánimo y libertad. Y el que Hijo libera, sea libre de verdad.
Dios te bendiga mucho, mis hermanos. Si alguno de ustedes necesita una oración para liberar su corazón de enemistad, ¿sí? No, ahorita oración por lo que estoy preguntando. Si alguien necesita oración por lo de liberarse de enemistad, levanten la mano.